Hola, como la idea de este canal no es únicamente revisar teoría o generar un manual, sino la idea de este canal es también contar experiencias que les permitan a ustedes aprender del error que cometimos algunos hace tiempo, porque no se trata de solo saber, sino la idea principal es saber hacer. Hoy les pienso contar una anécdota de algo que me ocurrió, que nos sucedió en una planta papelera donde yo trabajaba. En esta planta papelera la máquina era una máquina que corría a 1800 metros por minuto, producía papel higiénico de 15 gramos y papel de calidad, de buena competencia en cuanto a calidad. Y bueno, para apremiar a su tiempo, la anécdota comenzó con el hecho de que un día se nos acabaron las cuchillas de acero azul. Usábamos cuchillas de acero azul para el proceso de crepado. Manteníamos un stick out de 1 pulgada 3/4 y las cuchillas, cuando salían de su primer uso, se rectificaban. Se llegaban a rectificar hasta 2 veces y eso nos permitía mantenernos en ese rango. ¿Qué pasó? Se nos acabaron las cuchillas. El proceso de rectificado se tuvo que mandar a 4 o 5 veces, lo que hizo que bajara el espesor de la cuchilla. Bajando el espesor de la cuchilla para compensar, esta máquina tenía un doctor, como seguramente es el que tienen ustedes, que permite colocar escalones de 5, 7 milímetros, 1 centímetro. Estos escalones se meten en el holder y el escalón permite compensar precisamente el stick out. El escalón permitía recuperar el stick out dentro del rango de 3/4 a 1 pulgada y así estuvimos trabajando por algunos días en lo que el proveedor nos logró surtir nuevamente el producto. Cuando tuvimos el producto, la idea desde luego fue regresar a la condición básica de la operación y se les dio la instrucción a los operadores de retirar el escalón. Durante la intención de retirar el escalón, los operadores no lo pudieron hacer porque se acumuló una serie de cenizas, fibra, y se les hizo muy fácil dejarlo así y continuar operando de esta manera, considerando que no iba a haber ninguna consecuencia. Al mantener esta condición, la operación empezó a tener algunos problemas por ese exceso de stick out que se reflejaba como rasguños de cuchilla, franjeo, volado de hoja, y dentro de la iniciativa de los operadores fue quitar la oscilación del doctor de crepado. Quitaron la oscilación, vieron que por un periodo de tiempo funcionó y bueno, se dejó así sin comunicarlo nuevamente a su supervisión. Pasó el tiempo y durante este proceso la cuchilla, al tener un alto mayor, se deflexionó, acumuló todas las cenizas, las impurezas, el papel y finalmente termina rayando la circunferencia del secador. Aunque el daño no era tan grande, porque la verdad es que sí se pudo contener con incrementar dosis de resina y release, sí era lo suficiente importante para sentirlo con el paso del dedo, o sea, sí había tocado la superficie del secador, no solo era un tema de recubrimiento. Entonces, pues seguimos operando con un poco de mayor dosis de resina y de release, y ocasionalmente aparecían algunas rayitas o muescas en la hoja de papel, rasguños de cuchilla, los cuales
simplemente con cambiar la cuchilla se eliminaban. Eso provocó que no se hiciera una revisión exhaustiva de las condiciones de operación. Como parte del programa de mantenimiento de la máquina tenía un programa de mantenimiento de cada 45 días, y pasó su programa normal de mantenimiento, hicieron la intervención de mantenimiento y en él se programó un lijado del secador. Al terminar el mantenimiento, la máquina siguió su proceso normal de arranque, arrancó. En el arranque más o menos debió haber sido por ahí de las 7 de la noche, pero durante su proceso de arranque se dieron cuenta que no había una calidad correcta de la hoja, que había algunos hoyos bastante grandes, que incluso impedían el enrollado. Al impedir el enrollado, pues fue un hecho que no pudieron sacar buen papel por un periodo de 1 o 2 horas y lo tuvieron que comunicar a la gerencia de fabricación. Para esto estoy hablando que eran cerca de las 9, 10 de la noche. En ese tiempo yo tenía el rol de ingeniero de proceso senior y me pidieron que asistiera a planta para ayudarlos a entender cuál era el problema que estaba presentando la máquina. Llego a la máquina, me entrevisto con la célula de liderazgo, me comentan qué es lo que hicieron y qué estaban viendo. Me acerco al cuarto de control y en el cuarto de control entrevisto a uno de los operadores, el maquinista o conductor, como ustedes lo conozcan, y él me comenta que el problema es que rayaron el secador. Yo le pregunto que cómo es que rayaron el secador, porque finalmente ya sabíamos que estaba rayado y le iban a hacer un proceso de lijado. A lo que él me responde que se le metió al secador una esmeriladora con disco abrasivo, no con el disco de corte, sino con un disco abrasivo. Se estuvo puliendo toda la superficie donde estaba el rayón, y eso fue precisamente lo que acrecentó más el problema. Como me costaba entender cuál era la acción que habían tomado, decido junto con él inspeccionar el secador, el cual estaba girando, y lo que yo aprecio en el secador es una especie como de manchas de aceite o de agua en su superficie, por lo que le hago el comentario que probablemente algo está escurriendo desde la campana. A la respuesta que él me da, no, lo que tú estás viendo es precisamente ese daño sobre la superficie del secador generado por el pulimiento. Al salir de la parte baja del secador, me encuentro al jefe de la máquina, y el jefe de la máquina me dice, por favor, haz tu magia. Lamentablemente, cuando nos piden hacer magia, la verdad es que la magia ya no alcanza. El problema ya es algo más grande, pero bueno, finalmente trato de hacer lo que todos sabemos que tenemos que hacer en estos casos, que es un lijado fino. Les hablo que para estas horas ya eran cerca de las 10:30, 11 de la noche. Le pido al maquinista o conductor que pare el secador, que me consiga un fieltro, me consiga la lija que regularmente usamos para estos procesos, porque vamos a empezar a lijar el secador. Importante comentar que el jefe de máquina se quedó parado frente a la entrada del doctor abajo del secador, con la mano en la barbilla y viendo hacia el infinito. Entró en shock. Por unos cerca de unas 5 o 6 horas procedo a hacer este lijado, que consiste en colocar un fieltro sobre la superficie del doctor, colocar una lija que cumpla todo lo ancho, pegar el doctor ejerciendo presión y poner a girar el secador en marcha lenta. Les hablo que nos dieron las 5 de la mañana y paramos la máquina para revisarla, y lamentablemente
no teníamos ningún efecto sobre la marca principal del pulido de secador. Las condiciones no cambiaban, la mancha era evidente, entonces pues no nos quedó más que comunicarle en este caso a la gerencia de la planta, de la máquina, gerencia de producción, que teníamos un daño importante en el secador. Tampoco me entendió cuando le expliqué por teléfono qué es lo que se había hecho. Y bueno, para las 7, 8 de la mañana ya teníamos ahí a todo el equipo de mantenimiento, a todas las personas que tenían bastante conocimiento de la máquina. Y bueno, conclusión de esto fue un paro de aproximadamente 20 días, si no mal recuerdo, porque tuvimos que esperar la llegada de los especialistas en rectificado y pulimiento de secadores, ya que, como ustedes saben, es gente son extranjeros que tienen que volar sus equipos, acomodar sus equipos, y te obligan a tener un paro de por lo menos 3 días de la máquina para poder hacer este proceso. Importante de rescatar aquí, la disciplina operativa. Se perdió la disciplina operativa. Se perdió el proceso de comunicación. Se tomaron una serie de malas decisiones, ya que fue una decisión unilateral del jefe de la máquina, la persona que también les debo decir estuvo parada frente al enrollador hasta cerca de las 6, 7 de la mañana, con la mano en la barbilla, en completo estado de shock, porque las consecuencias técnicas fueron importantes. Si bien la chispa que inició el incendio fue el stick out, la verdad es que el incendio se hizo mucho más grande por una falta de procedimiento apropiado para realizar esta actividad. No se hizo con una mala intención, la verdad es que no existe eso. En realidad el jefe de la máquina pensó que esto era lo mejor o lo apropiado para hacer. No sé, desconozco si desconocía el procedimiento de hacerlo con lija sobre el doctor, no lo pregunté, pero hay algunas cosas que antes de terminar el video quiero dejar bien claras con ustedes. En una máquina de papel, el daño grave siempre empieza con una decisión pequeña. Malas decisiones, pequeñas decisiones con grandes consecuencias. El improvisar en un doctor es improvisar con el corazón del secador. Y como las personas, el corazón nunca perdona. Cierro finalmente la anécdota reforzándoles lo que les dije al primero. En este canal vamos a tratar de que no solo sepan, sino que sepan qué hacer. Muchas gracias.